Bienvenidos sean todos a este evento de la editorial Sirena de los Vientos. En breves momentos comenzará la presentación del libro Apuntadas, cuaderno de mitología griega y psicología arquetipal de Magali Villalobos. Les recordamos que en la última parte del evento pueden ustedes participar. Si desean formular alguna pregunta a nuestros ponentes, pueden formularla en el chat del directo, según la plataforma en la que se encuentren. Comenzamos el evento dando paso a Andrea Luca, directora de la editorial Sirena de los Vientos. Adelante, Andrea, cuando quieras. Muy buenas tardes desde Madrid, España, a todas las personas que una vez más nos acompañan a este acto de la editorial Sirena de los Vientos. Lo primero, saludarles en esta acogida calurosa, darles las gracias y comenzar lo que va a ser la presentación del libro Apuntadas de Magali Villalobos. Quiero señalar que la coordinación de todo el evento estará a cargo de Óscar Moreno, que es nuestro productor técnico. Él va a coordinar todo el acto y al final ustedes podrán hacer preguntas a los ponentes si les interesa algún aspecto o quieran aclarar alguna duda. Siempre serán bienvenidos. Seguidamente me voy a presentar yo, igual que haré después con el resto de los ponentes que hoy tenemos y que siempre al inicio de la intervención de cada uno hago una descripción de su currículum, de su trayectoria y de su obra. Yo soy Andrea Luca, fundadora y directora de la editorial Sirena de los Vientos. Soy licenciada en Filosofía, en Derecho y en Psicología, máster en Espiritualidad Transcultural y en Psicología Transpersonal. Me dediqué durante muchos años, desde mi propio despacho de abogados en el centro de Madrid, al ejercicio del derecho en los tribunales administrativos, civiles y penales de España. Y tras finalizar la carrera de psicología y posterior formación, soy psicoterapeuta y la directora que hace que estos libros vayan llegando a sus mesas, a sus casas, a sus almas. En mi haber he publicado diferentes libros de poesía, como En el banquete, premio de poesía erótica en el año 1984, en el que la conjunción ánima-animus da nacimiento al andrógino. El don de Lilith, en el año 1990, que simboliza la metáfora del nacimiento a la consciencia y su devenir a la existencia. Canción del samurái, en 1992, que ahonda en el conflicto interior y en la lucha en obediencia al Señor del Verbo. Y Luz de otros soles, Luz de otro sol, en el año 2016, que traza el camino que va desde la intuición de lo que es al deseo, al anhelo y al encuentro con el misterio del sí mismo. Recientemente he publicado un amplio estudio introductorio al libro La crisis de la mediana edad de James Hollis, estudio introductorio titulado Crisis de mediana edad y crisis espiritual en la psicología de Carl Gustav Jung. Así pues, y dentro del ámbito de lo arquetipal que hoy tratamos, los mitos vivos de mi existencia son el dios Hermes, la diosa Atenea y el centauro Quirón. Hoy vamos a acercarnos a través de la palabra al desvelamiento de la psique que se agazapa en el misterio de los símbolos que anidan en los mitos. Os invitamos a adentrarnos, de la mano de la autora que hoy presentamos, Magali Villalobos, a un mundo de origen arcaico, pero de actualidad viva y de futuro necesario. Pues su obra, Apuntadas, teje desde lo que no se ve hacia su manifestación en lo visible y nos ayuda a comprender el ayer, el hoy y el devenir humano para que, tomando conciencia de ello, podamos ayudar a la sanación del alma propia y a la del mundo. Junto a Magali Villalobos, el psiquiatra y psicólogo Ricardo Carretero nos acompañará en el acercamiento a esta obra. La voluntad de la editorial Sirena de los Vientos es generar un espacio de interioridad viva que alumbre la consciencia. El logotipo de la editorial Sirena de los Vientos tiene dos elementos fundamentales que se relacionan muy bien con el libro que hoy presentamos. Estos símbolos son la sirena y la rosa de los vientos. La sirena se mueve en el agua, tiene naturaleza de pez y en la simbología alquímica estudiada por Jung, el pez es el puente que nos conduce a la restitución del estado originario. En el libro de Jung, Aion, Contribución a los símbolos del sí mismo, se nos descifra el contenido del símbolo del pez y el arquetipo del sí mismo, que es el concepto psicológico de la totalidad humana que engloba lo consciente, lo inconsciente personal y lo inconsciente colectivo. Navegar por estas profundidades nos lleva al famoso Conócete a ti mismo del oráculo de Delfos,
a la alquimia y a la mística, que descubre que en el interior del hombre está la verdad, como decía San Agustín. No salgas fuera de ti, en el interior del hombre habita la verdad. Navegar por estas aguas nos lleva a la autorrealización, a la individuación y al despertar o renacer que se comprende desde la psicología profunda de Carl Gustav Jung, una vez perdida o constreñida a signos y creencias petrificadas, la simbología de las religiones. El símbolo de pez, la sirena, que navega en lo inconsciente, quiere emerger y con ello nos invita al gran viaje de la vida. Y la rosa de los vientos, circular y sin doblez, nos orientará en el viaje. Entre las colecciones de la editorial Sirena de los Vientos es en la colección Jung, Despertar Conciencia, donde se ubica esta nueva obra que hoy vamos a presentar. A partir de la importante y necesaria obra de Carl Gustav Jung y de su psicología analítica o psicología de los complejos, surgieron escuelas diferentes que ampliaron y dinamizaron su obra. La escuela junguiana clásica, la escuela evolutiva y la escuela arquetipal. Tendencias que recoge Andrew Samuels en su introducción al libro Jung y los postjungianos. Hablar de escuelas junguianas, como cita Samuels, es avanzar más allá y a veces en contra del pensamiento de Jung, quien se congratulaba de ser Jung y no junguiano, renunciando a crear escuelas y, como cita el propio Samuels, evitar lo que Jung consideraba excesos de autoridad rabínica de Freud. Y añade Samuels que Jung, como ideólogo de la individuación, con sus insistencias en el proceso de cada persona de convertirse en ella misma y diferenciarse de los demás, estaba destinado a dejar a la capacidad personal de cada individuo la consideración de cuán junguiano era. Como ocurre tras la impronta de los seres excepcionales, algunos seguidores continuaron avanzando, discutiendo y ampliando sus teorías y las más de las veces pervirtiéndolas. Unos enriqueciendo el alma del mundo desde la transparencia de la suya propia. Otros enrocados en sus rígidas posiciones de control en pro de una ortodoxia racional que raquitiza la dimensión profunda del ser humano al privarle por la constricción a la forma de la libre exposición y expresión luminosa del fondo, según la naturaleza de cada cual, que es la expresión esencial de la psicología de Jung. Samuels, en su indispensable obra Jung y los postjungianos, intenta clarificar la evolución de la obra junguiana clasificándola en las tres escuelas que hemos citado, exponiendo que entre los años 50 y 75 existía una escuela de Londres cuya orientación era clínica y una de Zúrich cuya orientación era simbólica, y a principios de la década de los 60 un grupo de psicólogos se reunieron en el ámbito de lo que llamaron la psicología arquetipal. Con el tiempo se fue desdibujando ese criterio geográfico y se perfilaron tres escuelas principales de psicología analítica. La escuela clásica, que incluye entre otros a Emma Jung, Alfred Adler, María Luisa Bonfran, Mario Goodman, Emma Jung, Yolande Jacobi, Barbara Hannan, Winnie Whitmore y Edward Edinger. Edinger es un autor cuyos libros da buena cuenta esta editorial, en títulos como Ego y arquetipos, Anatomía de la psique, La Biblia de la psique y el arquetipo crístico. Esta escuela incluye también a Erich Neumann, cuya importante obra Orígenes e Historia de la Conciencia ha sido publicada por Traducciones Junguianas, editorial que dirige nuestro próximo ponente, Ricardo Carretero. La escuela evolutiva, en la que destacan autores como Forhan, Newton, Seligman y Samuels, y la escuela arquetipal, donde destacan autores como Rudolf Stein, Murray Stein, James Hillman, Rafael López Pedraza y nuestra querida Magali Villalobos. Las tres escuelas tienen tres campos teóricos: la definición de lo arquetípico, el concepto de sí mismo y el desarrollo de la personalidad. Y tres, a su vez, las tres cuentan con tres aspectos clínicos: el análisis de la transferencia contra transferencia, el énfasis en las experiencias simbólicas del sí mismo y la investigación de la imaginería, dándose, según qué escuela, diferente importancia y prioridad al desarrollo de cada uno de estos aspectos. La escuela arquetipal, que es la que hoy nos ocupa, llevará al sujeto a que tome conciencia de su voz interna, como si se tratara de una persona real, tal y como lo expresa Javier Castillo en su obra El valor del sufrimiento, en la que al hablar desde la perspectiva arquetipal nos dice: los síntomas que nos producen buena parte de nuestro sufrimiento
pueden ser interpretados como voces que quieren ser escuchadas. Las voces de las realidades arquetípicas de esos dioses que quieren forzar su entrada en la consciencia, como dice Hillman, fundamental autor de esta escuela, en su obra Reimaginar la psicología, de la editorial Siruela. Estas voces de las realidades arquetípicas, estas voces de estos dioses que quieren forzar su entrada en la consciencia a través de sus imágenes, nos ayudan a construir nuestra alma. Desde la perspectiva arquetipal, nos dice Javier Castillo, es fundamental familiarizarse con la forma de la consciencia del individuo y los mitos donde se reflejan esas consciencias para poder profundizar en el sentido oculto de la patología. Así, tomar conciencia de la objetividad del mundo de personificaciones internas se convierte en un elemento crucial de la psicología analítica y arquetipal. Para el fundamental autor de esta escuela, James Hillman, la mitología es la psicología de la antigüedad y la psicología es una mitología de la modernidad. Es a través de la imaginación como penetramos en las raíces del mito y los actualizamos en nuestros dramas del diario vivir. Y Castillo dice, las historias míticas, lejos de ser simples narraciones que atraen la curiosidad humana por sus fantásticos acontecimientos, aparecen vivas en las ideas, fantasías y sueños del hombre moderno. Y si bien es verdad que su presencia está velada, con un ojo suficientemente profundo para transparentar la realidad, podemos encontrarla. Ese es el ojo profundo de Magali Villalobos. Esa es la mirada de la maestra, quien como guía nos abre el umbral hacia una lectura activa de mitología griega y de psicología arquetipal para ayudarnos a manejarnos con el lenguaje universal de las emociones. La autora nos lleva a un viaje arquetípico, arquetipos que son fuente de vida interior en un perpetuo fluir desde las profundidades y que hacen que la autora sienta lo real eternizado y que haya dedicado su vida a los tonos y matices distintos de la trama mítica que nos descubren facetas de nosotros mismos. Apuntadas, título de la obra, implica, como dice la autora, tejer como la imagen arquetipal de la vida misma. Comenzamos a tejer al nacer gracias a Cloto. Láquesis comienza a realizar la trama hasta que Atropos, la de la tijera, corta el hilo en el momento de morir. Iniciamos con Magali Villalobos desde su libro Apuntadas, cuadernos de mitología griega y psicología arquetipal, un viaje que nos da comprensión sobre nuestro viaje personal, donde las imágenes vivientes purjan por salir de su misterio para iluminar nuestra consciencia, dándonos un sentido de nuestra propia experiencia vital. La autora se despide en su introducción diciendo: ojalá que ustedes encuentren en estas líneas la madeja con la que apuntadas hilen sus propios caminos. Suerte. El conocerte a ti mismo, del que hablaba al inicio al presentar la editorial, significa un ir desnudándose hasta llegar a la comprensión del origen, el sentido y significado del presente y la integración hacia un devenir transpersonal. Desde Cloto, que teje el guión al nacer, hasta Atropos, que baja el telón al morir, nos movemos en el gran viaje de la vida, donde el tejer es una metáfora de nuestra propia existencia. No tengan miedo del viaje, es apasionante. Es la aventura con que desde nuestra humanidad y nuestra mortalidad saludamos a los dioses entre las rendijas del misterio y les damos la bienvenida a nuestra psique y a nuestro vital viaje. Para terminar y pasar a presentar a la autora y al ponente que la acompaña, quiero citar unas palabras de Valentina Sáa Carbonell que pone en el libro a modo de breve prólogo y que dicen: en los mediodías, en las noches, se abre el camino hacia la antigua Grecia y también hacia el interior de cada uno de nosotros, porque todos tenemos un panteón dentro y todos tenemos pedazos de esos dioses que nos forman la mente, que nos conducen y nos inducen a ser quienes somos. Ese panteón está en cada uno de nosotros, yace en nuestras vidas, tejiendo hilos invisibles que nos conectan con la mente, con lo inconsciente, con ese espacio que poco conocemos, pero que es el motor de nuestra existencia, la psique. Con esta introducción que siempre hago a los libros que presento de nuestra editorial, quiero dar paso a la autora, quiero dar paso a Magali Villalobos, una persona
muy querida, como comentaba el otro día, con un también querido compañero, psicólogo, Lisímaco Henao. Hablábamos de la importancia del ser, de esas personas que nos tocan, que nos llegan, que nos hablan, que tienen un talante y un talento especial para colarse en nuestro corazón, darnos su cariño y recibir el nuestro. Esa es nuestra Magali Villalobos, que nace en Caracas, Venezuela, en 1951. Es médico cirujano desde el año 76 por la Universidad Central de Caracas, Venezuela. Posgrado en psiquiatría en el año 1980 en el Hospital Militar de Caracas. Ejerció durante 40 años la docencia pública y privada de la materia de mitología griega y psicología arquetipal en Caracas, San Cristóbal y Táchira, Venezuela. Docente y supervisora de posgrado de psiquiatría para psiquiatras y psicólogos clínicos del Hospital Universitario de Caracas. Supervisión de casos clínicos y docencia con los formandos para ser analistas junguianos en Caracas, Bogotá, Colombia, Quito, Madrid y Barcelona. Colaboradora de la Revista Venezolana de Psicología de los Arquetipos, volumen 3. Miembro de la IAP, Asociación Internacional de Psicología Analítica, Suiza, 1995. Desde 1995. Miembro activo de la SBAC, Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos, Caracas. Imparte cursos y seminarios online. Es autora de los siguientes libros: Hilaturas, Hebras Arquetipales, volúmenes 1, 2 y 3, editorial Tiqué, 2008 y 2014, y el libro Apuntadas, Cuadernos de Mitología Griega y Psicología Arquetipal, que fue publicado en el año 2004 en Venezuela y se reedita ahora por primera vez en España en la editorial Sirena de los Vientos, en la que siempre Magali tendrá su casa. Adelante, Magali. Magali, cuando quieras. Ok, muy bien. Bueno, debo agradecer a Sirena de los Vientos, con Andrea Luca, Nieves y todos los hacedores de estos maravillosos libros que ahora nos van llegando de psicología junguiana y otros. Y por supuesto, agradecer eternamente a los dioses, diosas y otros seres que me han acompañado desde hace ya muchos años y que hicieron posible la aparición y la transmisión de muchos de esos mitos, cuentos, sucederes que con ellos pues he aprendido mucho de este camino que he ido recorriendo a través de los tiempos. Este libro es el producto del material de trabajo compilado a lo largo de muchos años de docencia, dirigido a todos aquellos interesados en el tema, tomando en cuenta que está hecho en lenguaje coloquial y universal de las emociones. La dinámica de los grupos en una interacción bidimensional de conocimientos, reflexiones y emociones, en la cual los participantes gozan de un espacio donde cuestionan, polemizan, disienten, contradicen, amplían y expresan sus experiencias personales, tejiéndose de esta manera un hilado de diversas texturas y múltiples colores que permiten a mi lanzadera el tramado en cada clase. Allí nos confrontamos con nuevas lecturas y urdimbres diversas, dándonos cuenta de la existencia de otras tramas, encontrando tesoros y enfrentándonos a nuestros monstruos. Tejer es una imagen arquetipal de la vida misma, la preparación del paño hecho con diversos hilos, experiencias, sucederes, emociones. Es una metáfora de la creación del mundo. Representa nuestro destino en continuo hilar, siguiendo los usos que aporta Ananké, inconsciente, impulsora, significa necesidad psíquica, y nos señala caminos crípticos por donde se dirige el pathos o movimiento psíquico, es decir, nuestra condición
trágica. Continuando el hilado en nuestro telar, metáfora del espacio interior donde transitamos por mundos míticos de luz y oscuridad, opuestos, contradictorios, que responden a la necesidad psíquica de hacer psique, es decir, vivir nuestro destino trágico. Estar en el alma es vivir las fantasías de todas las realidades y la realidad de las fantasías. Vivimos esos dramas que conforman un tejido de silencios y sonidos, espacios de luz y sombra, honrando y reverenciando la necesidad de hacer alma. Como producto de entrelazados de diferentes tramas, vamos obteniendo hilados del telar, unos tapices, cestas, atarrayas, nazas y chinchorros, palabras nuestras de ese quehacer de la pesca del pescador diario aquí en estos mares en el cual hoy vivo, con las imágenes, emociones, sueños y fantasías que a todos nos pertenecen. Escogí la mitología griega por la importancia y trascendencia que ha tenido en la cultura occidental y por lo pródiga que es esta literatura mítica cuyo núcleo encierra un aprendizaje en lo psíquico. Siguiendo a Hillman, y ya Andrea lo comenta, la mitología es la psicología de la antigüedad y la psicología es una mitología de la modernidad. Estas imágenes son maravillosas y es a través de la imaginación que penetramos en las raíces del mito y lo actualizamos en nuestros dramas del diario vivir. La hilatura siempre ha sido realizada exclusivamente por mujeres. La buena mujer, comillas, es la que trabaja todo el tiempo con la rueca. En la cerámica de la antigua Grecia, hilar aparece como la actividad propia de la buena ama de casa y también el quehacer de las prostitutas en la espera entre cliente y cliente, labores femeninas. Las en el gineceo, que era la estancia femenina donde esposas, hijas, dormían y realizaban las labores femeninas de la época. Tejido, costura, crianza de los hijos. Y allí cantaban, trabajaban, conversaban, se echaban los cuentos, los chismes, es decir, los mitos, algunos de ellos recogidos en este libro. El mito, como historia verdadera, es una trama, fuente y caudal de fantasías y realidades del inconsciente colectivo. Los mitos brotan de la proyección imaginativa que el hombre hace de la vida, nacimiento, maternidad, virginidad, amor, sexo y muerte. Sintetizan todo lo que el hombre enfrenta ante una vida que no solicitó, una muerte que lo atemoriza, a deseos que lo dominan y a una naturaleza que lo asombra. Los mitos son susurros de la divinidad, verdades musitadas a los oídos de los antiguos que nos transmiten verdades esenciales. Conocer los mitos es saber de nosotros y de nuestro mundo psíquico. Es el material, pasos o movimiento psíquico que llevamos a psicoterapia y lo hacemos destino. Y en ese quehacer terapéutico descubrimos un mundo de imágenes con las cuales hacemos vida, develamos misterios y así una manera de ser, de estar, una experiencia de vida, una trama de fantasías y realidades. Vivir el mito es una experiencia sagrada, implica la vivencia, el conocimiento de sí mismo, oír ese susurro, esa concientización de lo inconsciente que hacemos en psicoterapia, de ese entramado de reflexión, de velar ese desconocido, es lo que Jung llamó individuación. El mito designa una historia verdadera,
una historia de inapreciable valor porque es sagrada, ejemplar y significativa. Este concepto se utiliza hoy tanto en el sentido de ficción o de ilusión como en el sentido familiar, especialmente a los etnólogos, sociólogos, historiadores de las religiones de tradición sagrada, como una revelación primordial, modelo, ejemplar. Los griegos fueron vaciando progresivamente al mitos de todo valor religioso o metafísico. Opuesto tanto a logos como más tarde a historia, mitos terminó por significar todo realidad. Comprender la estructura y la función de los mitos en las sociedades tradicionales en cuestión no estriba solo en dilucidar una etapa en la historia del pensamiento humano, sino también en comprender mejor una categoría de nuestros contemporáneos. El mito se considera como una historia verdadera, puesto que se refiere siempre a realidades. El mito cosmogónico es verdadero porque la existencia del mundo está allí para probarlo. El mito del origen de la muerte es igualmente verdadero, puesto que la mortalidad del hombre lo prueba, y así sucesivamente. La función primordial principal del mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas, tanto la alimentación, el matrimonio, trabajo, educación, arte, sabiduría y más. Para la conciencia mítica, todo debe haber tenido un origen. Si este origen quedó cubierto por las tinieblas del tiempo y del misterio, ello significa que puede ser recuperado por la imaginación, es decir, a través de las imágenes que nos conectan directamente con las emociones. La mitología es una proyección del inconsciente colectivo y el mito representa en imagen la destilación de la sabiduría humana a través de los milenios. Conocer los mitos es conocer el secreto del origen de la creación, significa poder encontrar y recrear lo perdido. El mito está preñado de imágenes arquetípicas, son representaciones simbólicas que dan forma y sustancia a los arquetipos subyacentes, entretejiendo un lenguaje que vincula la psique con uno mismo. Las imágenes míticas provocan una respuesta arcaica que conecta con nuestro inconsciente colectivo y despierta una resonancia profunda. Se remiten a patrones simbólicos con un profundo significado cultural o psicológico a lo largo del tiempo. Cada mito representa parte de nuestra vida. Todo mito es un drama humano condensado que actualizamos continua y cíclicamente. Los arquetipos, como estructuras psíquicas primordiales que determinan nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, influyen profundamente en nuestras experiencias individuales y colectivas. Esas imágenes primordiales que alimentan los mitos son realmente las que van conformándolos y, por supuesto, este libro de cuadernos de mitología griega y psicología arquetipal van alimentándose de todas estas imágenes, emociones y luego mitos que vamos a ir estudiando. Dice Jung, son fuentes de la vida interior en un perpetuo fluir, los arquetipos, desde las profundidades. Ellos hacen su aparecer, su epifanía, cargados de material simbólico y expresado en imágenes. Así nos impresionan, influyen, estremecen y fascinan. Y allí siento lo que una vez me dijo un pintor venezolano, fallecido hace muchos años, Pedro Centeno Vallenilla, cuando yo le pregunté, maestro, ¿qué es un arquetipo? Yo creo que yo estaba en 5º año de medicina y él me dijo que un arquetipo era lo real eternizado. Y a mí se me quedó grabado
que cuando ya empecé a estudiar los arquetipos, fui moviéndome, entendiendo y viviendo ese sentir de este pintor. Después me lo enseñó Jung, pero ya este señor me había sembrado esta idea. Sus tonos y matices distintos van tramando los mitos que nos mueven a la reflexión y aceptación de diversas facetas en las que podemos reconocernos. Los mitos están formados por tonos y matices que proponen los arquetipos cargados de material simbólico dado por las imágenes primordiales. Todo este entramado nos mueve a la reflexión y al pathos como destino. Este tinglado se comporta como una dinámica fractal. La imagen primigenia es la misma a diferentes escalas y queda la huella en el arquetipo o en el sueño. Al igual con el tiempo, la imagen penetra en la raíz del mito y se actualiza en nuestro drama del diario vivir. La relación terapéutica se convierte en un terreno fértil para la constelación de imágenes arquetípicas, un escenario donde el drama del inconsciente puede ser interpretado y entendido, y en esta exploración de un nivel arcaico de emociones y experiencias, interpretar evoca una objetividad que ayuda al analizando a despersonalizar el contenido psíquico y unirse al analista en una curiosidad tranquila que pueda liberarlo de las garras de los complejos. Visto que los mitos relatan no solo el origen del mundo, animales, plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para vivir. Si el mundo existe, si el hombre existe, es porque los seres sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en los comienzos. El hombre, tal como es hoy, es el resultado directo de estos acontecimientos míticos. Está constituido por estos acontecimientos que rememoramos en el tiempo mítico, el tiempo del sueño. Al revivir los mitos, se sale del tiempo profano, cronológico, y se desemboca en un tiempo cualitativamente diferente, un tiempo sagrado, a la vez primordial e indefinidamente recuperable. El mito representa la destilación de la sabiduría humana a través de los milenios. Bajo su luz se nos dice que el hombre está siempre en el camino en pos de la verdad. El mito es un elemento esencial de la civilización humana. Lejos de ser una fábula, es una realidad viviente a la que no se deja de recurrir. Es una verdadera codificación de la religión primitiva y de la sabiduría práctica. Le enseñan las historias primordiales que le han constituido esencialmente, y todo lo que tiene relación con su existencia y con su propio modo de existir en el cosmos le concierne directamente. El conocimiento que el hombre tiene de esta realidad le revela el sentido de los ritos y el modo de cumplirlos. No se puede cumplir un ritual si no se conoce el origen, es decir, el mito que cuenta cómo ha sido efectuado la primera vez. Conocer los mitos es saber de nosotros y de nuestro mundo. Cada mito representa parte de nuestra vida. El mito es un vínculo vital con los procesos psíquicos independientemente y más allá de la conciencia en el oscuro interior de la psique. Y se han denominado mitos cosmogónicos. Origen, aquellos donde la cosmogonía pasa a ser el modelo ejemplar para toda especie de creación. Tratan sobre el origen del mundo, significa poder encontrar y recrear lo perdido. Se vive el tiempo sagrado, primordial e indefinidamente recuperable. Ese tiempo es circular, en el cual sucede el devenir sin orden temporal
donde se presenta la sincronicidad y no la relación de causa-efecto ni la teleología que incluye los fenómenos. Los mitos nos vuelven a un tiempo muy lejano, antiguo, cuyos preconceptos esenciales y condiciones generales aún podemos observar entre los primitivos. En este nivel, son historia de la tribu transmitida de generación en generación por tradición oral. El primitivo no puede asegurar que él piensa, es más bien que algo piensa en él. Está en su inconsciente. Y también, dentro de muchos mitos, traigo los etiológicos que explican la existencia de los seres, las cosas, las instituciones. Explican la causa y el porqué de determinados hechos. Estos mitos nos orientan la vida de la comunidad y permiten la responsabilidad de los seres humanos se haya comprometida, pues la falta puede ser reparada liberándose de la destrucción. Debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio. El mito cuenta cómo una realidad viene a la existencia gracias a las proezas de unos dioses o seres sobrenaturales. Allí el mito revela un misterio. Son realidades sagradas. Los dioses y los héroes solo pueden realizar cosas relacionadas con lo sagrado. El mito tiene su propia narrativa. Con ello podemos realizar un diálogo. Hace uso de una clase especial de imaginación a la que se ha llamado fantasía. La fantasía hace acopio de acontecimientos que son imposibles en el plano de la vida real. Con ella inventamos, creamos mundos o situaciones imaginarias. Conocer el mito es conocer una historia divina, es decir, una serie de acontecimientos, aunque consistentes y significativos. Según Malinowski, los mitos son el credo de los ritos. Esto es el conjunto de creencias que sustentan y conforman el ritual. La palabra rito significa orden imperecedero, ley, verdad, derecho, acción sagrada, ofrenda. El rito se expresa mediante gestos y palabras. A través de los rituales, el homo religioso se incorpora a un tiempo primordial o a un acontecimiento arquetípico que le permite revivir las fuerzas primigenias que fundaron el mundo y conseguir regenerarlo. Todo ritual tiene un modelo divino, un arquetipo. El acto ritual es una abolición del tiempo profano para hacerse partícipe del momento primigenio, entrando en el tiempo del mito. El mito trae lo sagrado, le da existencia al mundo. Los mitos se sueñan, se cantan, se cuentan, se danzan. A nosotros nos toca imitar lo natural para alcanzar la belleza que los dioses nos muestran y nos hacen vivir. La belleza es armonía en lo sagrado, lo sublime, lo indigno, lo noble, lo grande, lo ancho y profundo, lo mínimo, sencillo, lo juvenil, la senectud, lo floreciente, lo estéril, lo delicado, inquietante e inexorable, la vida y lo viviente y la muerte. Es de suma importancia que los mitos y sus imágenes se vayan renovando con el espíritu de los tiempos. En su quehacer cotidiano, el hombre desciende a encontrarse en la noche de los tiempos con oneiros, sueños y ensueños, paseos, fantasías, mitos ancestrales, secretos y misterios llenos de tesoros, ligados al mito del caos, ese vacío primordial, la creación. Este camino mítico es un viaje, una aventura que me ha atrapado y apasionado. Es un modo de vivir y en mi oficio se ha convertido en el quehacer terapéutico. Ha sido descubrir un mundo de imágenes vivientes y actuantes
de gran valor para la comprensión de sueños y procesos creativos, dándole un sentido a mi búsqueda, develando misterios. Una y otra vez logran asombrarme e impresionarme, reflejándose en infinitos destellos y máscaras que me hacían creer en ilusiones de antiguas historias. Vivir en el mito es una experiencia divina, sagrada, implica la vivencia del conocimiento de sí mismo, de lo inconsciente, de lo que es desconocido, proceso que Jung llamó individuación. Haciendo conciencia de ellas, he adquirido una manera de ver, de estar, de ser. Estas múltiples conexiones con hebra son hebras que manoseadas se van hilvanando, tejiendo una trama, la urdimbre, una experiencia de vida. La mitología griega es abundante en imágenes y metáforas de la existencia humana en todas sus dimensiones y donde además se han forjado y se reflejan distintos estereotipos de masculinidad y feminidad. Lo que el mito quiere decirnos es ya un drama en sí mismo, pues en lo mítico tiene cabida lo contradictorio, lo trágico, lo caótico y en general todos los contenidos que se han quedado fuera del discurso racional. Las moiras, las tres hilanderas mitológicas encargadas de urdir los destinos humanos, son hijas de la noche, trabajan en la oscuridad y ocultas a las miradas ajenas en un espacio inaccesible a los humanos y acotan cada existencia individual como hijas de Zeus, la inteligencia, y Temis, la justicia, organizan nuestro tiempo vital. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, patrona de las hilanderas, tejedoras y bordadoras, representa el conocimiento y la clarividencia que permite entender al mundo, captarlo y comprenderlo en su creciente complejidad. Nos recuerda la necesidad que tenemos de deshilar las historias tal como fueron contadas y volver a tejer otras. El poder femenino representado por Atenea se hace presente en el episodio de su disputa con Aracné, una princesa lidia, famosa por su maestría con la aguja y que se ufanaba de ser mejor tejedora que la misma diosa Atenea. Fue retada por la diosa a una competencia que midiera la destreza de ambas. Atenea tejió sus victorias y Aracné varios episodios de infidelidades de los dioses, aunque irreverente, era bellísimo y provocó la ira de la diosa Atenea. Ella, Atenea, la transformó en una araña para que tejiera la eternidad. Y Ariadna, propietaria de un largo ovillo mágico que permite encontrar el camino para entrar y salir del laberinto del Minotauro y la salida del héroe Teseo, quien mata al monstruo. No podemos dejar de presentar a Penélope, esposa de Odiseo o Ulises, al que espera durante 20 años. Dice a los pretendientes que aceptará un nuevo esposo cuando termine de tejer un sudario para el rey Laertes, su suegro. Penélope deshace por la noche lo que tejió durante el día. Sin embargo, la delatan y es el momento en que coincide que Odiseo regresa y mata a los pretendientes. Otra tejedora es Circe, hechicera con conocimientos de brujería y medicina, que dedicaba su tiempo a trabajar en un gran telar. Las moiras tejen los hilos de los destinos de otros, la trama de lo cotidiano que las mujeres confeccionan en el espacio doméstico. Entretejen las vidas y las conectan, hilando el hilo de cada existencia con los demás hilos, combinando y trenzando unos con otros, simbolizando los vuelcos del destino, siempre con la incertidumbre de lo que el destino nos depara.
tiremos del hilo y ver dónde nos lleva. Para finalizar, traigo un poema de Sofía de Melo, portuguesa, que se llama Esfera y Cesto. En el trenzar de cestos o de esteras hay un saber que vive y no destierra, como si el tejedor a sí mismo se tejiera y no trenzara únicamente estera y cesta, sino su humano casamiento con la tierra. Y un poema anónimo de tejedoras, cualquiera en cualquier sitio del mundo, dice: me contó el perfume del algodón que desde el origen del mundo las abuelas tejen, manos sabias, musicales, afinando siempre ese fino entramado de los hilados. Las abuelas tejen y tejerán siempre, como de costumbre, pero no como rutina. Cuando tejen las abuelas, teje la poesía. Tejiendo tejedora, vida tejes. No alejes. Por tus manos la aguja se desliza para crear el mundo que suaviza tu sentir, tu mirar, tu pensamiento hecho río, sol, pájaro, tormento. Amante del color, niña, no dejes la pasión que tu hilar ágil matiza, los pájaros volando sobre el viento. Dame, amada, la vida que en la aguja de tu arte se ilumina y se dibuja. Muchas gracias. Dame, amada, la vida que en la aguja de tu arte se ilumina y se dibuja. Muchas gracias, Magali. Vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente ponente, Ricardo Carretero Gramaje. Ricardo es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona en el año 80 y especializado en Psiquiatría en la Universidad de Roma La Sapienza en el año 1989 con la tesis de especialidad de la suggestione. Desde 1998 hasta hoy ha ejercido como psiquiatra y psicólogo en Roma, Madrid y Palma de Mallorca, en cuya preciosa isla reside actualmente. Asimismo, ha sido profesor de psicopatología, psicoterapia y psiquiatría en las universidades de Roma, Madrid y Baleares. Es miembro del Comité Científico de la Revista de Psicología Analítica Roma. Profesor de Teoría General de los Complejos y Psicopatología para el Máster de Psicología Analítica de la Universidad Ramon Llull y en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1986 hasta la fecha. Doctor en Psiquiatría por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis La Psicología Analítica o el Arte del Diálogo. Psicoanalista titular y supervisor de la Sociedad Española de Psicología Analítica, SEPA, y posteriormente del Instituto Carl Gustav Jung de Barcelona, sociedades miembros de la IAP. Fundador y director del Centro de Psicoterapia Metaxu de Palma de Mallorca. Impulsor de los seminarios Arte y Psicología Profunda auspiciados por la Fundación Joan Miró de Palma de Mallorca. Es el traductor del libro de Mario Trevi, Metáforas del símbolo, editorial Antropos, 1996. Es director y editor de la editorial Traducciones Jungianas, a través de la cual nos ha aportado obras de autores jungianos tan fundamentales como indicábamos al principio, como Erich Neumann y su obra Los orígenes e historia de la conciencia en el año 2017, y títulos de varios autores italianos, como la obra Pauli y Jung, donde la física y la psicología profunda se dan la mano. Ricardo Carretero es autor de la siguiente obra propia: Terapia Jungiana y Postjungiana, Perspectiva de la Psicoterapia Dialógica, 2017, y Símbolo, Creatividad y Metáfora, en 2022. Este año ha publicado El alma poética de la psicología en la editorial Traducciones Jungianas. Su último libro, que he tenido el gusto de leer, se lo presento a ustedes. El alma poética de la psicología, como dice en la contracubierta, propone una reflexión alrededor de ese sentido que debe tutelarse tanto en la psicología como en la psicoterapia. Es un libro que se adentra por los caminos de la búsqueda de la identidad con bellas metáforas, con bellos símbolos y con un saber que se desentraña a medida que se profundiza. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Adelante.
Muchas gracias, Andrea. Feliz de estar aquí con vosotros, contigo y con la editorial y con mi gran amiga Magali Villalobos, cuya amistad tengo el placer de custodiar y de ser un gran lector de sus libros y de sus propuestas, algunas de las cuales yo creo que tienen un cariz, digamos, de una sorprendente ambigüedad. Ahora explicaré el término ambigüedad en el sentido que yo lo voy a emplear, ¿no? Bueno, es sabido que Jung, que es lo que nos convoca aquí, el gran Jung, y los desarrollos jungianos, en este caso de Magali Villalobos, tienen Jung esboza, él y sus colaboradores, un mundo donde ya es difícil poner etiquetas fijas a cada cosa, ¿no? El mundo deja de tener una precisión para pasar a tener una profundidad y una complejidad. El mundo de los opuestos jungianos en la psique y las grandes preocupaciones de la vida psíquica que se contienen en los opuestos. Uno de ellos, de los opuestos más tensos y que más literatura han producido por Jung y por los seguidores, como en este caso Magali, es la tensión individual-colectivo o bien las vicisitudes del proceso de individuación. Bien, el proceso de individuación tiene estas dos caras, ¿no? Donde entra en lo más íntimo y personal, individual y repetible, y se abre en el parentesco humano más amplio imaginable. Bien, ¿qué significa esto? Que se requieren instrumentos o literatura o narraciones que dialoguen estos dos planos tan tensionados, el propiamente individual y el propiamente colectivo de nuestra especie. Bien, uno de los grandes estudiosos de la mitología, poco conocido fuera de Italia, pero absolutamente deslumbrante, Furio Iesi, escribió un maravilloso libro que llamaba Mito y mitología. En ese libro describía la diferencia entre lo que es el mito, es decir, ese habitar, encarnar esas grandes emociones, y el estudio de la mitología. Ponía una diferencia abismal, casi diciendo que los que se dedicaban a la mitología poco entendían del mito. No era una tontería para nada lo que estaba expresando, puesto que se estaban esbozando un montón de mitologías, no solo basadas en el mundo griego, sino también subtemas, mitología etrusca, mitología íbera, en fin, se desarrollaban multitud de mitologías que para este autor, que además era antropólogo y mitólogo, le parecía que se estaba alejando de la gran experiencia que contenía el mito. El mito es una experiencia que te conmueve, que te habita, que te condiciona y que por tanto es tremendamente ambigua, el mito en su quehacer. Para esto, para estudiar sea la mitología que el mito, se necesitan personas que entiendan tanto de mitología como de la experiencia del mito. Bien, aquí tenemos a la autora que es capaz de establecer este nexo, que es Magali, y que es capaz de traducir lo uno en lo otro, porque es consciente de que el mito procede de la psique, pero es capaz de generar psique también. Es decir, es una perfecta circularidad, es como una especie de psicopombo que va hacia los dos lados de la gran oposición individual-colectivo. Entonces, este tema que han estudiado muchísimo, pues, autores tan brillantes de la psicología arquetipal como James Hillman y Rafael López Pedraza, por citar a dos de grandes exponentes, Magali
hace una traducción de la mitología, en este caso muy pormenorizada, muy bien desarrollada en la mitología griega, pero lo conduce hacia el arquetipo en concreto, es decir, hacia el mito y la habitación del mito donde esto opera. Ahí es donde se trasladan las diferentes fuentes de la experiencia mítica, que es ni buena ni mala, sino que expresa a veces lo uno y lo otro. Pondremos dentro de esta breve exposición que simplemente voy a hacer para abrir algunas de las lecturas para que se comprenda mejor esta capacidad de Magali de extraer de la mitología griega una suerte de psicopatología de la vida cotidiana. Bien, por supuesto, no juzga ni positiva ni negativamente esa experiencia del mito. En este caso, ella empieza cada uno de sus capítulos con un estudio de la mitología muy bien trazado y después se conduce a estas perlas donde ella hace esta psicopatología de la vida cotidiana o bien unas pinceladas alrededor de la experiencia del mito en cuestión como experiencia, ya no como estudio. Y lo veremos ahora, ¿no? Ha hablado del mito como lo real eternizado, susurro de los dioses, incluso también ha dicho, yo puedo añadir, por ejemplo, son poemas también escritos con el conjunto de la paleta de emociones del alma, son suertes de vehículo que alimenta la carga comprensible de los complejos, es decir, se pueden hacer infinitas metáforas alrededor de lo que es o no es el mito. Más difícil es esta conducción hacia la psicopatología de la vida cotidiana. Con esto me voy a permitir coger el libro en cuestión que estamos presentando para que vean las valencias en el lenguaje experiencial de la señora Villalobos. En cuanto al arquetipo de Hera, que es uno de los que he elegido para mostrar, y solo mostraré un par de pinceladas de él, nos comenta: el arquetipo de Hera perdura en cada mujer que se desposa creyendo que el matrimonio colma la satisfacción femenina. Vean ustedes que como a la hora de habitar el mito, las cosas se concretizan, ¿no? Se hacen vivas, se hacen vida cotidiana. Dice, Hera es fiel a pesar del maltrato de Zeus, infatigable celosa que vaga por entre recovecos, coleccionando evidencias de la lujuria de su marido. Patrona de las casadas, su mundo adquiere sentido en función del esposo. En Hera recaen virtudes y supersticiones del prototipo que sostiene el hogar con el ideal del marido exitoso, reconocido por su poder, por su prestigio, por destacar en su empresa. Hera es celosa, vengativa, fijaros el otro lado, y esposa subyugada de Zeus. Él es el poderoso entre los dioses, el más alto, a quien se le debe obediencia. Vagabundea y nadie se salva de su insaciable amor. De allí surge el modelo. Ella es la esposa de mal genio, criticona y censuradora. Él es el hombre de poder. En la Ilíada, la relación Zeus-Hera se presenta como una constante batalla marital olímpica, donde Zeus apoya a los troyanos y Hera apoya a los aqueos. Es la manifestación de su conflicto por el poder. Es una relación dominada por el control, fuerza y astucia, rivalidad, represalia y venganza, también amor, tolerancia, pasión, reconocimiento y respeto. Veamos entonces cómo se desgranan estas oposiciones en el carácter de Hera y cómo desciende Magali con su lenguaje metafórico desde la historia de la mitología a la concreción de la psicopatología que vemos todos los días en nuestros despachos. Veamos estos fragmentitos también sobre el arquetipo de Afrodita.
En la creatividad, este arquetipo es fuente de inspiración constante. Es un símbolo que produce grandes cambios. Enamorarse de lo que se está haciendo, Pigmalión, en cualquiera de las artes. Las mujeres venusinas son fuente de gran inspiración. Hay mujeres que tienen los dos lados de Afrodita. Ser creativas y amantes. La femme inspiratrix o hetaira. Ejemplos: Isadora Duncan, Lu Andrea Salomé, George Sand, Teresa Carreña, María Félix, Alma Mahler, Frida Kahlo, entre muchas otras. Con relación a la sexualidad, disfruta Afrodita su cuerpo, lo afrodisíaco. Disfruta de los placeres sexuales en el momento, no planifica ni mide las consecuencias. Afrodisíaco se refiere a cualquier producto que excite el deseo sexual, erótico, y sus derivados para indicar las relaciones carnales. Pero viene de ella el deseo omnipotente que se olvida de todo el mundo a causa de lo único, que puede romper vínculos venerables y la fidelidad más sagrada solo para compenetrarse con él. Y la diosa no permite que se burlen de ella. Puede perseguir con tremenda ferocidad a quien cree transgredir su poder o no reverenciarlo. La profundidad de la mitología griega, sigue en Afrodita, Magali, reside en las imágenes y los símbolos que presentan algo puramente humano, el amor bajo la forma de una diosa. Imaginemos que el amor tiene dos dimensiones, la horizontal, encerrada en el tiempo y en el espacio, y la vertical, que representa la eternidad. En este contexto, el amor humano se halla en el plano horizontal, es decir, limitado por el tiempo. Tendemos a buscar la permanencia dentro de una relación. Temporalmente estamos limitados y a menudo negamos la presencia del amor a favor de necesidades humanas como la seguridad o la conveniencia. Así pues, esta permanencia no nos colma el corazón, que tiende a la eternidad y desea estar siempre enamorado. La magia de Afrodita representa el misterio de la transformación. A través de su culto, el hombre se eleva del amor humano al amor eterno. La diosa es la esencia alquímica que une las dos fuerzas más poderosas del universo, lo masculino y lo femenino, y los transforma en unidad. Afrodita es a la libertad lo que el calor a la llama. Fiel, eterna, desleal y batalladora, cura, restaura, une lo disímil, embellece lo feo, encuentra mitades perdidas, concilia, ilumina, hechiza el instinto, enceguece al más lúcido y colma de satisfacciones que no se sustituyen con otros deleites. Afrodita nos envuelve en un indescifrable misterio. Se la odia y se la ama y ella está allí, siempre al acecho de la pasión, siempre hechizante, siempre certera, inspiradora de la intimidad, los engaños, las dulces sonrisas, el placer y el amor. Vinculada con la espuma marina, que serpentea fortalecida por el oleaje, embellece su posición de seductora sin par. Y allí está Afrodita al acecho, seduciendo con su belleza perfecta, con la mano dispuesta a la altura del ceñidor, para soltarse la túnica en las ocasiones menos previstas. Veamos cómo las imágenes generales se vuelven imágenes domésticas y tengamos este último ejemplo en Hermes, el arquetipo. Hermes es guía de nuestro proceso psíquico y el daimon conector con lo inconsciente. Posee libertad, amplitud y brillo. Él es un mago, con su vara que convierte todo lo que toca en oro, una lectura de concientización e individuación. Su valor en la habilidad de cruzar las fronteras lo hace mediador entre lo humano y lo divino, en términos psicológicos, entre la conciencia y lo inconsciente. Nos conecta con los otros dioses, representa lo inesperado, la suerte, las coincidencias y sincronicidad. Es un guía de día para los viajeros y es el patrón de los bandidos y ladrones y de todos los que saben procurarse clandestinamente una ventaja.
Es el protector de los sirvientes, lo que se espera de un buen servidor: conservar el fuego, hacer astillas, asar y trinchar la carne, escanciar el vino. Es buen servidor de los olímpicos. Es el maestro de la oportunidad. De mirada alegre, nunca desconcertado, pueden no importarle las normas del orgullo y la dignidad, y a pesar de todo, resulta amable. De él provienen las ganancias calculadas prudentemente o las enteramente inesperadas. Todo aquel que encuentra algo en el camino o hereda una fortuna, agradece a Hermes. Como genuino dios del comercio, sostiene en imágenes posteriores la bolsa llena en la mano. Es tramposo, travieso, pícaro, inconstante, impredecible, caprichoso. Cuando los dioses dotaron y adornaron a Pandora, la mujer que iba a perder a los mortales, fue Hermes el que la puso en su corazón mentiras, palabras seductoras y genio astuto. La hermenéutica, el gran arte de la ciencia de la cultura moderna, la hermenéutica recibe su nombre de Hermes y es la ciencia de la interpretación de las escrituras, extrayendo el significado escondido. Hermes brinda la luz y claridad a través del darse cuenta, del insight, que significa hallar y robar los contenidos del alma. Estas son las traducciones a la luz que nos vienen a todos cuando lo leemos, inmediatas asociaciones con situaciones que conocemos en nuestra vida. Pues ella, Magali, tiene la habilidad de extraer lo mejor de la cultura mitológica en la narración clásica y de llevarlo por estos conductos donde se desenvuelven con toda su ambigüedad las nociones, sobre todo de carácter moral, ¿no? Puesto que pueden ir en un lado y en el otro. Es tremendamente divertido, bajo mi punto de vista, también el libro, y es merecedor así señalarlo, pues es capaz de, extrayendo la experiencia del mito, de convocarnos imágenes por asociación que nos alegran la comprensión de nuestra vida cotidiana, a veces mitológica y a veces extrañamente mítica. Así que muchas gracias por el libro, Magali, y gracias, Andrea, por publicarlo. Y nada, no tengo nada más que decir sobre ello. Muchísimas gracias, Ricardo. Y ahora pasamos, como siempre, si hay alguna pregunta de alguien que nos escucha y quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar el acto. Buenas tardes con todos, buenas noches según sea el caso. Sí, Andrea, tenemos una pregunta dirigida a Magali. La pregunta es la siguiente. Dices que es de muchísima importancia que los mitos y sus imágenes se vayan renovando con el espíritu de los tiempos. Por favor, ¿lo puedes explicar más y poner ejemplos? Sí, vale. El mito tiene una esencia. Esa esencia, vamos a decir, no se va a mover con el espíritu de los tiempos. O sea, va a ser un elemento que va a estar siempre presente. Pero todo lo que está alrededor de esos mitos sí se han ido modificando en los tiempos y seguramente con estas nuevas adquisiciones de toda la inteligencia artificial ahora o antes todo este aspecto fíjate, por ejemplo, nosotros estamos hoy presentando un libro. Cada quien está en su cueva, en su espacio, en su sala, y entonces universalmente todos estamos juntos hablando de en este caso de este libro. Ya eso está hablando de una diferencia en el espíritu de los tiempos. En aquella otra hora nos íbamos entonces a uno de los templos, por ejemplo, si íbamos a hablar sobre Hermes o Apolo, y entonces ahí hablábamos y los señores tenían sus togas y tal y qué sé yo, y había pues otro tipo de presentación.
Pero, ¿qué vamos a presentar allí en aquellos templos? El mito. Y el mito es el mismo. Lo que está cambiando es de ropajes. Por eso lo que decía Andrea, que decía Gilman, que yo también lo repetía. Bueno, la mitología es la psicología siempre de la modernidad. O sea, siempre está presente. ¿Okay? Entonces, por eso decía que con el espíritu de los tiempos, bueno, va teniendo modificaciones, pero no la esencia. El mito es el mismo. El mito es el mismo y así también lo vemos en las diferentes mitologías. Cuando por ahí decía Carretero, la mitología etrusca o la mitología nórdica o la mitología egipcia, todos vamos a tener esencias similares. A mí me invitaron en este espacio de Sirena de los Vientos a hablar sobre un libro que era El descenso de la diosa. Y era la Mesopotamia, que no tenía nada que ver supuestamente con Grecia o con España. Pero sí, España, Grecia y Mesopotamia tienen elementos similares. Y el descenso de la diosa, bueno, podíamos hacer unas referencias al descenso de Core cuando va entonces al Hades, a la oscuridad, y tiene todo el desarrollo y toda la experiencia y toda la comprensión de muchos elementos de ella y la transformación de esa Core doncella pues a una diosa de mayores conexiones con lo femenino, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que hay modificaciones exteriores, pero la esencia del mito es la misma. Y por eso decimos que es universal. No sé si te queda aclarada o completada. Ok, muchísimas gracias, señora Magali. La siguiente pregunta es dirigida al señor Ricardo desde Madrid y dice, algunas personas se atrincheran tras su complejo de poder. ¿Cómo se refleja este complejo de poder en la mitología y cómo la mitología puede ayudar al psicoterapeuta a trabajar con personas controladoras y con complejo de poder? Bueno, el complejo de poder es un complejo arduo y realmente está en boga, ¿no? Para Alfred Adler, el complejo del poder era el hijo ilegítimo del complejo de inferioridad. Lo subsumía de una avidez de alcanzar una fuerza debido a una conciencia de sí muy, muy escasa, ¿no? Entonces, ese poder nunca alcanza una suficiencia. María Zambrano llamaría, es el problema de la avidez, querer más, 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 ¿no? El poder es ese más, ¿no? Ese más que de alguna manera todos en algún momento hemos querido, ese más, más sin freno, ¿no? El poder es eso, es un complejo de inferioridad un poco ironizado, digámoslo así, ¿no? Yo creo que cuando entra la ironía, el complejo del poder como que se diluye, ¿no? Cuando dices, todavía tienes que sacar un título más para... o sea, cuando hay un poco de ironía, eso se diluye. El tema es que en la sociedad, en las relaciones, eso sigue teniendo una vigencia enorme. Y como todo complejo de inferioridad camuflado, puede caer sobre el que presuntamente es la víctima de ese poder, ¿no? Detrás está de nuevo el complejo de inferioridad, no me cabe la menor duda. Estoy con esto, con Adler a full, ¿no? Como se dice, porque creo que detrás hay un gran vacío incolmable que genera este querer ser algo con artes poco sanas y sobre todo poco paritarias. Se da en parejas el tema, se da en relaciones económicas, pero detrás, si nos atrevemos a ironizar, no hay nada más que la sombra de un gran complejo de inferioridad.
que espera ser calmado. Ok, muchísimas gracias, señor Ricardo. Tengo una tercera pregunta para ambos. La señora Magali quería preguntar algo. Sí, bueno, con la pregunta anterior de los espíritus de los tiempos, para ampliar esta pregunta que se está haciendo, justamente estamos en tiempos titánicos entonces estamos matizados por ese titanismo cuando ahorita Ricardo decía y más y más y más. O sea, el titán lo que está es justamente repitiendo una y otra vez y en un poder excesivo, con violencia extrema, etcétera, etcétera, pero con un afán de tener, de poder, ¿sí? Que no mitiga su apetito. Entonces, estamos un poco para ampliar lo que Ricardo decía en relación pues a la pregunta que me habían hecho del espíritu de los tiempos. Ok, continuamos con una tercera pregunta que es realizada a ambos invitados, al señor Ricardo y a la señora Magali. ¿Qué pueden contarnos del mito del Trickster? Bueno, yo voy a ser breve porque Ricardo acaba de sacar la traducción de un libro de Paul Radam sobre el arquetipo del trickster, ¿no? Pero bueno, voy a ser breve para que él amplíe, ya que está acabado de salir del horno que tuvimos hace unas semanas atrás, la posibilidad de tenerlo y de obtenerlo, ¿no? Pero el trickster es un elemento de Hermes. El trickster, justamente la palabra trickster significa triquiñuela, que hace juegos. Nosotros en Venezuela, no sé si la pregunta la hizo alguien de Venezuela, tenemos muchas, en la mitología cotidiana y en la mitología del pueblo venezolano, Florentino y el diablo. Es asediado por el diablo y el diablo es un trickster, ¿verdad? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo, dicen acá, pero bueno, es tiene pues toda una sabiduría, porque no es solamente la intelectual, la que tú puedes estudiar y tener todos esos libros que tú ves ahí atrás, ya sabidos y comidos, sino que tiene un movimiento psíquico que es estudiado desde el arquetipo de Hermes. ¿No? Pero le dejo entonces a Ricardo, que acaba pues de sacar toda esta maravilla que tenemos con el trickster. Sí, bueno, el trickster tiene su parentela obviamente con esas esencias mitológicas que tienen este carácter universal. Tiene en su lenguaje, si acaso, en el lenguaje de traducción, una escuela que era la escuela de los Winnebago, que es una rama de los Sioux que existen, quiero decir, estos indígenas o indios americanos, como queramos llamarles, existen, y Paul Radam, este gran antropólogo, tuvo la fortuna de poder establecer contacto con un contador autorizado del mito del trickster, porque en el mundo de los Winnebago no se podía, no cualquiera podía contar el mito, precisamente por lo que Magali trata también de contar en su libro, bien contado los mitos y la mitología griega, para que no se redujeran a escombros, a pequeñas cosas, y tuvieran el ciclo completo. De hecho, Trickster es un ciclo mitológico al completo de este personaje que es a ratos gracioso y a ratos terrible, como es Trickster, capaz de componer todos los opuestos posibles, es capaz de ser hombre de alguna manera, es capaz de ser mujer incluso y de tener hijos, es capaz de lo más bondadoso y de lo más criminal,
tiene una extraña, para los varones, sin duda tiene un glamour especial, puesto que tiene una relación con su pene muy, muy característica, ¿no? Porque tiene un pene que, como era muy antiguo, entonces lo lleva a la espalda y entonces tiene como vida propia, entonces es capaz de irse por su cuenta, navega sobre las aguas, entonces hay como unas cosas de carácter irónico muy potente. ¿Por qué estaba este Tríster? Esta es la pregunta que yo me puse en esta traducción tan divertida que hicimos Juan Brambilla y yo a medias. Esta traducción ha sido una colaboración nuestra y nos hemos reído un montón, pero un montón. Y a ratos te coge, en fin, un poco un clima casi de terror también. ¿Qué tiene este Tríster de tan poderoso? Yo creo que contiene muchos, muchos, muchos opuestos en una figura creíble. En su ciclo entero es creíble y tiene un anecdotario sin igual. Son episodios y episodios. También está acompañado en el libro, que está triste, pero está también el ciclo de la ardilla, de Hare, que también es tremendamente utilizado por esas tribus como una sabiduría de la experiencia, ¿vale? El mito como sabiduría de la experiencia. No es algo para aprenderse de memoria, es algo de captar. Por esto, el que lo cuenta tiene que ser alguien que comprende bien el carácter del mito y que no juzga y que por tanto no se salta las partes, no quiere llevarlo a un lado o al otro y tiene esta enorme complejidad que hace que sea prehumano e incluso sea uno de los humanos más modernos. Tiene todas estas valencias tremendamente interesantes y muy, muy bien elaboradas por Radán y después por Cal Kereni y por Jung, que también hace un ensayo en el mismo libro sobre el mito, ampliándolo, y creo que va a ser un libro también, como el de Magali, tremendamente de gran escucha y con esa habilidad que tiene el ciclo de Tríster y el libro de Magali de acercarnos no solo al estudio, sino a la experiencia del mito, que es, yo creo, el tema que se planteó Jesse en su tiempo y que a mí me parece tan importante. Los conocimientos están muy bien, y en esto Jung, que estoy seguro que me daría la razón también, ¿no? Porque estaba él en ello, ¿no? Los conocimientos generales son muy importantes, pero la experiencia individual es un mundo. Muchas gracias, señor Ricardo. Tenemos una pregunta que nos realizan desde Facebook. Gema de la Torre, voy a colocar la pregunta en pantalla para ambos. ¿Y cómo salimos de este titanismo? Pregunta Gema. La pregunta va dirigida a cualquiera de los dos. Yo no oí la pregunta porque ¿Cómo salimos? se me congeló. ¿Cómo salimos de este titanismo? Venga, Magali. Bueno, voy a ser muy breve, se lo dejo después a Ricardo a ver qué pasa. Bueno, yo estudié con López Pedraza, él estudió muchísimo el tema del titanismo y él nos enseñó que uno tiene que cargar con el titán. A pesar de que en la mitología clásica, Hefesto va y lo clava, lo castiga, bueno, con fuerza y violencia, ¿sí? En nuestra psique no hay ninguna... O sea, tenemos que cargar con el titán y aprender de él y ver cómo vamos viviendo con eso. Pero no hay manera, según López Pedraza, lo sigo en eso, una vez que lees también la tragedia, bueno, es tan intenso lo que se produce en tiempos titánicos y con el titán, que el hombre es ínfimo ante esa intensidad, inmensidad
que nos traen los titanes. Entonces, es cargar con él, como decimos en Maracaibo, viví con él, viví con ella. Vale. Yo estoy plenamente de acuerdo con Magali. Solo añadiría que el tema del carácter titánico de nuestro como seres humanos es muy, muy intenso y es capaz de fundir cualquier tipo de conciencia y hacerla añicos, pero tiene alguna variación con la toma de conciencia, con ese cargar con el titán que dice. En el momento que alguien comenta cargar el titán, su titán no está de la misma manera que cuando no lo cargas porque no quieres ni ser consciente de él. Es decir, que la conciencia cambia un pelín, no cambia la sustancia titánica, pero cambia el estilo y cambia la convivencia quizá del propio ser con su titán y pueda establecer algunos límites, algunas autorregulaciones, algunas he dicho. No desaparece el titanismo, pero tomar conciencia de él varía un poco, quizá el estilo, digamos, que no es poca cosa para mí. Y el diálogo con el titán y el diálogo con el titanismo entre varios, como estamos haciendo ahora, un poco también atenúa algunas de las valencias más estrepitosas. Si acaso esto es lo que podemos hacer, compartir nuestra conciencia del titán. Perfecto, muchísimas gracias, señor Ricardo. Tenemos una pregunta también. Te remito, Gemma, te remito a Ansiedad Cultural, que tiene pues ese tema sobre el titanismo, que para López Pedraza, bueno, está bastante ampliado, y hay otros, pues si en algún momento estás trabajando en eso y quieres alguna bibliografía, yo podría dar bibliografía de otros personajes también que han trabajado sobre el tema. Sí, muy interesante y muy actual, tema. Creo que siempre actual, el titanismo. Ok, continuamos con la próxima pregunta que tenemos en Facebook. La coloco en pantalla y dice La última, Oscar, por favor. Claro que sí. ¿Cuál de estas fuentes nos están influyendo más en nuestros tiempos en la aparición de nuevos mitos? ¿El cine, el cómic, la música pop, la política, las finanzas, las redes sociales? La pregunta la realiza Nieves. Yo no le daría a ninguno de estos en particular el protagonismo. Yo creo que en esto que estábamos hablando desde la primera pregunta, en el espíritu de los tiempos, todos estos elementos que están ahí planteados, Nieves, están dando ese cambio. Y todos estos elementos están pero rociados, impregnados o estrechamente blindados por el titanismo. Estamos en tiempos titánicos, bueno, que están llevando a elementos destructivos, porque la esencia titánica es muy intensa y el elemento destructivo pues entra en juego, ¿no? Pero yo no diría que uno particularmente, claro, uno podría trabajar a uno de ellos, por ejemplo, todo este elemento, por ejemplo, de la educación sexual infantil que se está tramando, de cómo va a ser en los niños de 4 años, etcétera, etcétera. Bueno, esto parte de titanismo, es una cosa que uno no entiende o que no quisiera entender cuál va a ser, si esto se plantea, se legaliza, cuál va a ser pues el final de todo esto, ¿no? Pero yo no quisiera tampoco poner en la perversión infantil y todo esto el punto álgido, sino que todos tienen ahí su toque, ¿no? Ok, bueno, con esas preguntas finalizamos el ciclo. Sin embargo, me voy a tomar un minutito para algunos comentarios que voy a colocar en Facebook. David Villalobos nos dice saludos desde Quito. Sergio Yepes Santiago, saludos desde Argentina.
Cristina González, saludos desde Buenos Aires. Nieves, saludos desde Madrid. Silvia Lebrero, saludos desde Barcelona. Y Gilda Marieta, saludos y desde Montreal. Algunos saludos que están allí, pero bueno, no terminaríamos hoy. De todas formas, agradecidos todos de los comentarios en redes sociales. Nieves, perdón, Andrea, te doy el pase para la despedida. Pues muchísimas gracias a Ricardo Carretero, muchísimas gracias a Magali, gracias por la coordinación, Óscar, gracias a las preguntas que siempre nos abren puertas, nos abren caminos, nos dan luz, nos ayudan a comprender. Gracias a todos los que habéis participado escuchando, preguntando, saludando. Desde aquí os emplazamos a próximos libros. La editorial seguirá publicando. Edita el próximo año el libro Rasgando los velos del alma, con Yutio, Muerte y Renacimiento, el proceso de la alquimia interior, de José Castro. Y ya no nos queda nada más que despedirnos este año con la última publicación que ha sido Apuntadas de Magali Villalobos. Está cerca la Navidad y en este mundo loco y desentrañado solo puedo desearnos a todos que no perdamos la fuerza y el coraje de seguir haciendo alma. La editorial Sirena de los Vientos les desea feliz Navidad, feliz renacer y mucha paz, que buena falta hace para 2024. Gracias a todos y a todas. Gracias.